Mi nombre es Matías Romito, voy a oficiar como moderador de la charla. Creo que todos conocemos la modalidad de los talleres, donde tenemos un espacio donde escuchamos al disertante y otro espacio para generar las preguntas. En esta oportunidad vamos a escuchar a Hernán Echeverría, que nos va a hablar sobre estrategias para obtener una buena calidad de trigo en zonas de alto potencial triguero. Hernán se ha desempeñado como docente investigador en la unidad experimental de INTA, de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Es magíster en producción vegetal y jefe del Laboratorio de Análisis de Suelo de la citada estación experimental. Es profesor titular de edafología y del curso de posgrado de fertilidad de suelo y del uso fertilizante. Y ha escrito varios capítulos de libros, editando el libro de fertilidad de suelo y de fertilidad de los cultivos, publicando más de 80 trabajos en revistas con referato y asesoramiento en numerosas tesis de grado y posgrado. Además, dirigió varios proyectos de investigación y de difusión sobre la dinámica de nutrientes en el sistema suelo-planta. Hernán, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Matías, por la presentación. Muchas gracias a APRESID por la invitación a este taller. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en el último taller de la tarde. Así que bueno, gracias a todos. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de trigo, vamos a hablar de calidad. Y en este hermoso país en el que vivimos parecería como que estemos hablando de ciencia ficción de alguna manera, pero bueno, vamos a intentar, vamos a hacer un intento, vamos a ponerle ganas por el tema. Para comenzar, digamos que en nuestro país tenemos distintas zonas agroecológicas y en los últimos 50 años se ha producido realmente un incremento continuado y muy sostenido, muy importante de la productividad del cultivo de trigo. Este incremento en la productividad nos ha permitido pasar desde rendimientos que estaban en el orden de los 1.500 kilos a promedio nacional casi 4.000 y pico de kilos, lo que nos está dando un incremento de rendimiento de casi 60 kilos por hectárea y por año, lo cual es un buen valor, superando lo que se ha logrado a nivel internacional. Ahora bien, el hecho de que tengamos esta productividad promedio nos está diciendo que la cosa no tiene una distribución igual en todas las zonas trigueras. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la zona del sur de la provincia de Buenos Aires y el norte de la provincia de Buenos Aires, lo que se llama la subregión 4 o la subregión 2 sur, son las que evidentemente manifiestan un mayor rendimiento respecto a las restantes zonas que tenemos en el país. O sea que cuando hablamos de trigos de alto potencial de rendimiento, nos estamos refiriendo particularmente a esas zonas productoras de la República Argentina. Lo que nos parece interesante mencionar es que si bien hace unos cuantos años atrás el sudeste de la provincia de Buenos Aires tenía altos rendimientos y la mejor calidad de los trigos del país, la situación ha ido variando y ha ido variando en forma notable. En la actualidad, estos resultados son de los últimos años, podemos ver cómo claramente estas zonas que tienen alto rendimiento son las que manifiestan una baja calidad de la producción de trigo. O sea que evidentemente hemos estado trabajando fuertemente para incrementar los rendimientos y evidentemente hemos estado sacrificando la calidad. Y ya que hablamos del tema calidad, creo que está bueno que que definamos qué es la calidad. Y en realidad la calidad, el que lo define, es el consumidor. El que define realmente qué es calidad es el consumidor. Y hay ejemplos de distintas cadenas que aprovechan muy bien esta preferencia del consumidor. Como por ejemplo, ustedes pueden ver que en algunas cadenas, como la que vemos aquí, la cadena del vino, sabemos que hay una discriminación, no solamente por las distintas tonalidades de los vinos, sino por las cepas, por el lugar de origen, por todo lo demás. Y todo esto se valoriza en manera diferencial. O sea que cuando nosotros hablamos de algunos productos, tenemos una muy clara división por calidad. Y el producto y el consumidor valora esta diferencia en la calidad y la paga en forma diferencial. ¿Qué es lo que pasa con el trigo? Con el trigo pasa totalmente lo opuesto. En el trigo lo que tenemos una norma de calidad
que es lo que normalmente utilizan los acopiadores, y los acopiadores toman en cuenta básicamente los distintos grados de peso hectolítrico y en función de eso tenemos el grado de trigo 1, 2 y 3. La otra pauta que toman en cuenta en el acopio es el tema de proteína, se bonifica un 2% por cada punto de incremento en proteína o se rebaja 2, 3 y 4 puntos por debajo del estándar de clasificación del 11%. La única pauta que se tiene en cuenta además es la aplicación del artículo 12, que es que el gluten ligue cuando se lo trabaja. Y esto es lo que pasa cuando uno piensa en el acopio. ¿Qué es lo que pide el acopio? ¿Qué es lo que reclama el acopio? El acopio no me está pidiendo ningún parámetro de calidad. ¿Qué es lo que pasa con los molinos? Bueno, esta transparencia, discúlpenme, la tomé de otro colega. En esta transparencia lo que tenemos son distintos molinos, cuáles son los requerimientos de gluten que tienen y en función de eso van pagando en forma diferencial. O sea, los molinos están poniendo una pauta totalmente diferente para pagar el producto en función del contenido de gluten. Y como ustedes pueden ver, no hay una equivalencia de un molino a otro y hay diferencias de una zona a la otra. Y estos son los que compran la producción. ¿Qué es lo que pasa por el lado de la exportación? ¿Qué es lo que pide la exportación? Y la exportación pide proteína, en algunos casos pide valores de W o P o L del hablograma o el farinograma, o tiene en cuenta el tema de la tolerancia a las micotoxinas. Hago entre paréntesis y menciono cómo hoy en día Brasil se ha alineado junto a Europa y tiene los mismos bajos márgenes de tolerancia a la presencia de micotoxinas. Esto, para decirlo de otra manera, o para compararnos con nuestros países vecinos, Uruguay está aplicando 4 tratamientos de fungicidas al año y Brasil está haciendo entre 4 y 6 para justamente asegurar bajos niveles de micotoxinas. Y nosotros estamos tratando de hacer una aplicación, en el mejor de los casos hacemos 2 aplicaciones de fungicida. Pero bueno, como ustedes pueden ver, por un lado la comercialización, el acopio, por otra parte el molino, como por otra parte la exportación, estamos pidiendo cosas diferentes. Y en algunos casos se valora la calidad, pero no hay un acuerdo entre todos los distintos integrantes de la cadena en qué es calidad. ¿Cuál es la base del sistema de clasificación por variedades? Bueno, el que se denomina índice de calidad de trigo. En esto han venido trabajando durante mucho tiempo Rubén Miranda y Nelly Salomón, y ha sido base para un programa nacional de calidad de trigo, y se basa en todas estas variables que hacen a la calidad: peso hectolítrico, proteína, gluten húmedo, rendimiento en harina, ceniza, farinograma, alveograma, volumen de pan. Todas estas variables son las que se tienen en cuenta y en función de esto lo que se definen son distintos grupos de calidad de trigo. Grupo de calidad 1, cultivares correctores; grupo de calidad 2, para panificación tradicional; grupo de calidad 3, grupo de panificación directa. Entonces, cuando nosotros entramos en la página del INASE, ustedes pueden entrar tranquilamente en la página del INASE y van a ver cómo están clasificados los distintos grupos de calidad, grupo 1, 2 y 3 que les mencionaba recién, cuáles son las variedades que están incluidas en cada uno de estos grupos. La lista es mucho más grande, la corté solamente para mostrarles. Entonces, cuando llegamos a esta altura de la charla y yo les digo, bueno, trigos de calidad, ustedes me podrían decir, bueno, fenómeno, elijo un cultivar del grupo de calidad 1 y se me acabó el problema. Y realmente me temo que no se acabó el problema. ¿Por qué? Porque cuando miramos cuál es la relación entre la cantidad de cultivares que se están liberando al mercado y cuál es el rendimiento que tienen los cultivares de distintos grupos de calidad, cuando miramos los valores de los últimos 10 años, en general, ustedes pueden ver aquí a la derecha, ¿qué pasó con esto? Acá. Ustedes pueden ver aquí a la derecha que los cultivares en celeste correspondientes al grupo 1 son lamentablemente los que no tienen los mejores rendimientos o no tienen el mejor comportamiento. Entonces, aquí estaríamos empezando a decir, bueno, pero si yo busco rendimiento no tengo calidad, si me quedo solamente con los del grupo 1.
Por otro lado, en función de lo que ha estado pasando en los últimos años, fíjense ustedes que los cultivares del grupo 3 en los últimos años han incrementado su presencia, la cantidad de materiales en el mercado, justamente en detrimento de los cultivares del grupo 1. Entonces, estamos en una situación relativamente complicada a la hora de decidir. Si encima de todo esto queremos ver qué es lo que pasó con la producción de calidad en los últimos 10 años, estamos viendo cómo claramente los valores de W, que es un parámetro importante a la hora de definir calidad, han caído en los últimos años, y lo mismo ha pasado con el tema de gluten húmedo. Entonces, cuando queremos terminar de redondear este panorama y queremos ver, bueno, pero concretamente la Argentina, ¿a dónde está destinando su producción de trigo? ¿Al acopio, a la molinería o a la exportación? Nos encontramos con que en los últimos años, si bien hay un electrocardiograma realmente bastante importante, como ustedes pueden ver acá, pero cada vez más hay un porcentaje mayor dedicado justamente a la molinería. Entonces, si tuviéramos que decidir como productores, además de tratar de tener un trigo de alto rendimiento, yo me preocuparía por saber qué me va a pedir el molino que me va a comprar ese trigo y me va a valorar la calidad de acuerdo a la tabla que veíamos anteriormente. Ahora, la cosa no es tan sencilla decir, bueno, grupo 1 de calidad, 2 y 3 y ya solucioné el problema de variedades. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una fuerte interacción entre lo que son cultivares, localidad y años. En esto no hay muchos trabajos, pero hay alguno muy interesante de un colega de Balcarce, en colaboración con otros colegas de Marco Juárez, de Paraná y de Pergamino, un trabajo de 3 campañas en 4 localidades, con 8 cultivares, en donde midieron todas las variables de calidad. Y lo que mostraron es que, como ustedes pueden ver acá, desde las variables rendimiento, índice de calidad, peso hectolítrico, proteína, gluten y W, el efecto de los cultivares está en celeste, el de localidad en marrón y el de año está en verde. Cualquiera podría decir, bueno, si a mí me interesa el tema de trigo de calidad, estoy buscando por acá. Bueno, el efecto de cultivar es muy importante sobre el W y evidentemente la localidad también tiene un efecto. Pero tampoco es tan sencilla la cosa porque justamente tenemos una fuerte interacción de cultivares por localidad, básicamente. Entonces, a esta altura de la charla, lo que quiero recalcar es que la calidad cambia con el año. Hay una interacción localidad por año importante y mayor que el efecto de cultivar. Años de muy alto rendimiento, evidentemente el problema de calidad parece agravado. Ahora, cuando queremos ver el efecto puro sobre las variables de calidad, lo que sí parecería consistente es que los grupos 1 de calidad sistemáticamente responden mejor a esta variable. No en rendimiento, pero sí en calidad. Cuando vemos para una experiencia que se llevó a cabo durante 4 años, y ahora sí me remito exclusivamente al sudeste de la provincia de Buenos Aires, vemos cómo claramente los distintos grupos de calidad separan muy bien los atributos de calidad. El grupo 1 de calidad tiene los valores más altos de W, de gluten y de proteína. Una condición intermedia tiene el grupo 2 y una condición de más bajos valores de parámetros de calidad tienen los del grupo 3. Pero recuerden lo que dijimos antes, de que había una variabilidad importante dentro de los distintos grupos de calidad. Por ejemplo, tomando el grupo de calidad número 2, hay cultivares como el AK320 que presentan valores de W por encima del valor promedio de los del grupo 2 y otros cultivares, como en este caso el Bagué 31, que está por debajo de esa condición. Entonces, cuando vemos para distintas subregiones, esta es la subregión 4, arriba la subregión 2, los trigos de distintos grupos de calidad, en celeste los trigos de grupo 1, en marrón los del grupo 2 y en verde los del grupo 3,
ustedes pueden ver que en general están los del grupo 1 por arriba y los del grupo 3 por debajo, pero hay una gran heterogeneidad. Y esto justamente, esta diferencia que hay entre materiales dentro de un determinado grupo, es lo que deberíamos utilizar para tratar de seleccionar los cultivares que cubran el requisito de calidad que me pide el molino o la industria y que a su vez me aseguren un alto potencial de rendimiento. Esto es, digamos, como el marco de referencia, no es la parte que es mi especialidad, trabajar con el tema de materiales genéticos ni con calidad. A mí lo que me interesa más es desde el punto de vista de la nutrición del cultivo y cómo podemos mejorar la calidad desde el punto de vista de la nutrición del cultivo. Y al respecto, lo que me parece que es claro determinar es que hay nutrientes que son determinantes en lo que hace a la calidad del cultivo. Cuando tenemos una fuerte deficiencia de fósforo, se ha determinado que en algunos casos se afectan también algunos de los parámetros de calidad. Lo mismo ocurre cuando estamos en presencia de una fuerte deficiencia de azufre. Se afectan algunos parámetros de calidad, sobre todo relacionados con la calidad de la masa y demás. Pero lo que es más importante, el nutriente determinante, el que largamente condiciona la calidad de los trigos, es el nitrógeno. Y justamente en esto es donde quiero dedicarle un poquito más de tiempo y tratamos de ver cuáles son los efectos y alternativas de manejo que tenemos para hacer un uso eficiente y racional del manejo del nitrógeno tendiente a garantizar una buena calidad de los trigos. Ahí vamos a hablar de fuente, de forma, de dosis y de momento. Evidentemente las cuestiones más importantes son la definición de la dosis y del momento de aplicación de nitrógeno cuando queremos pensar en parámetros que hacen a la calidad del cultivo. Ustedes conocen y hay distintos modelos que se utilizan en la región pampeana que nos permiten cubrir el requerimiento que hay que poner al cultivo de trigo para tener un determinado rendimiento. En función del potencial de rendimiento objetivo que querramos definir y en función de la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo, entre los 40 y 60 centímetros, hay distintas metodologías que se utilizan en todos los laboratorios que se utilizan para hacer diagnóstico de requerimiento, que permiten estimar en función de 150 menos X o 170 menos X, dependiendo del rendimiento objetivo, cuánto nitrógeno habría que aplicar para cubrir el requerimiento de rendimiento que tengamos para un determinado valor objetivo. Para el sudeste bonaerense y algunas otras zonas hemos hecho algunas mejoras a esa metodología de diagnóstico y también estamos incorporando no solamente el nitrógeno disponible inicial, sino el nitrógeno producido en incubaciones anaeróbicas de muestra de suelo, lo que nos permite tener una mejor estimación de cuál es el requerimiento de nitrógeno para tener un rendimiento objetivo. Esto ha sido motivo de otros talleres. Ahora, yo quisiera que abordemos un poquito el tema de en qué momentos podemos aplicar el nitrógeno, porque, como bien decía recién, la definición del rendimiento, la aplicación de nitrógeno la tenemos que aplicar a la siembra o eventualmente al macollaje, pero la definición de la calidad del trigo no se hace en ese momento, sino que se hace en estadios muy posteriores. Una solución fácil sería, bueno, le pongo más nitrógeno y se acabó el problema, pero evidentemente, como estamos hablando de un nutriente muy móvil en el sistema, podemos estar generando condiciones que sean predisponentes a una pérdida importante del mismo con un impacto ambiental desfavorable. Por lo tanto, insisto en que hay que utilizar las metodologías de diagnóstico probadas y validadas, el nitrato disponible inicial, el nitrógeno incubado anaeróbico, y con eso realizar un muy buen diagnóstico de cuánto necesito en función del rendimiento objetivo de mi trigo. Les voy a comentar ahora una experiencia que hicimos haciendo aplicaciones, no solamente al estado de comienzo del ciclo de cultivo, sino pensando en aplicaciones demoradas, porque justamente lo que estamos diciendo es que la definición de la calidad del trigo se define en los estadios finales de desarrollo del cultivo. Ustedes
en esta experiencia, que se hizo ya hace unos cuantos años, teníamos aplicaciones al momento de la siembra, al macollaje con dosis crecientes y en aplicaciones en el momento de la floración del cultivo de trigo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que se observó claramente en este trabajo? Que teníamos grupos de calidad de grupo 1, 2 y 3. Los grupos de calidad 1 de trigo son los que están aquí con los símbolos vacíos. Guapo, Pronto, Sureño, Brasil, son trigos viejitos en este momento. Grupos del trigo 2, de grupo de calidad 2. Y estos son los trigos de grupo 3, los que están con símbolos llenos para que se diferencien claramente. Ustedes pueden ver cómo la relación que hay entre el contenido de gluten y el contenido de proteína es muy buena, hay una relación muy estrecha, y esta relación está en función de la cantidad de nitrógeno que se aplicó. Cuanto más nitrógeno se aplicó, nos fuimos corriendo hacia la derecha del gráfico. Cuanto más nitrógeno se aplicó, aumentó el contenido de proteína para los distintos materiales. Cuanto más nitrógeno se aplicó, también aumentó el contenido de gluten, como ustedes pueden ver claramente ahí. Ahora, ¿qué es lo que me parece importante destacar? Lo que me parece importante destacar es qué pasó con los parámetros de calidad. Ustedes fíjense, aquí estamos graficando en función del contenido de proteínas, que dijimos que, bueno, que aumentaba hacia la derecha, o sea que estos son los tratamientos que tenían más altos contenidos de nitrógeno, estos son los tratamientos que tenían menor contenido de nitrógeno. Cuando estamos trabajando con trigos de grupo 3 de calidad, fíjense que aumentamos la proteína, podemos aumentar el gluten, como decíamos antes, pero no incrementamos el valor de W. Fíjense para los trigos del grupo 1 y para los trigos del grupo 2, cómo en la medida que aportábamos más nitrógeno, nos corríamos hacia la derecha, aumentábamos proteína, pero también logramos aumentar los parámetros de calidad. Esto mismo lo podemos presentar para el caso de gluten, nuevamente. Cuando aumentamos el nitrógeno podemos aumentar el gluten en los trigos del grupo 3, pero no aumenta el valor de W. Mientras que en los trigos de grupo 1 y 2, a medida que aumentamos el nitrógeno, nos corremos hacia la derecha, estamos mejorando los parámetros de calidad. Dicho esto, lo que por ahí uno puede concluir es que las variedades del grupo 3 se destacan por potenciales de rendimiento muy altos, pero pobres características comercial y panadera. Estas últimas no se mejoran con aplicaciones foliares de nitrógeno. Y lo que quería comentarles ahora es otra experiencia tratando de evaluar estrategias diferentes de fraccionar el nitrógeno. Por un lado vamos a trabajar obviamente sin deficiencias de fósforo, con 2 aplicaciones de fungicida para paliar lo que les mencionaba antes del tema de las toxinas. Y en este caso vamos a probar 3 estrategias de fertilización. Por un lado, aplicaciones crecientes de nitrógeno desde lo que tenía el suelo hasta 200 kilogramos de nitrógeno en el momento del macollaje, para ver cómo afecta rendimiento, proteína y calidad. Otra estrategia va a ser aplicar sobre una dosis de 120 kilogramos de nitrógeno al macollaje, dosis crecientes de nitrógeno en antesis, 20, 30, 40 kilos de nitrógeno. Y una última estrategia es decir, bueno, yo estoy dispuesto a poner 160 kilos de nitrógeno, ¿de qué manera lo puedo fraccionar? Y en este caso voy a tener todo el nitrógeno al macollaje, 120 al macollaje, 20 en hoja bandera, 20 en antesis, o 120 al macollaje y 40 en antesis. Esto es para mostrarles cómo tenemos distinta manera de distribuir el nitrógeno. Cuando vemos el primer caso, efecto de aplicaciones crecientes de nitrógeno, esto se hizo en 3 localidades, podemos ver cómo claramente a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno hasta 200 kilos de N, logramos un claro incremento en el rendimiento en las 3 localidades. Fíjense cómo cuando vemos lo que pasa con el tema proteína, fíjense ustedes, en ninguna de las 3 localidades logramos llegar a un valor del estándar de comercialización de 11% de proteína.
Y fíjense ustedes, ¿cómo? Estas son todas variedades del grupo 1. Son variedades del grupo 1 estas. Y en este caso particular, lo que vemos acá, que el W, a pesar que pusimos hasta 200 kilos de nitrógeno, fíjense ustedes que no se mejoró la proteína ni se mejoró el W. Cuando probamos dosis crecientes de nitrógeno en el momento de antesis, o sea, al final del ciclo, en el momento de antesis, ustedes pueden ver claramente que el rendimiento se mantiene dentro del valor máximo que habíamos obtenido en la anterior experiencia, pero que evidentemente no aumenta el rendimiento por el agregado de nitrógeno tardío. Fíjense ustedes el cambio que tenemos con el contenido de proteína. Hay un incremento realmente notable del incremento de proteína en la medida que aumentamos la cantidad de nitrógeno que se aplicó en forma tardía. Y también fíjense cómo aumenta en forma notable los valores de W cuando hacemos aplicaciones tardías de nitrógeno. La tercera alternativa de manejo que teníamos era ver cómo podíamos fraccionar esos 160 kilos de nitrógeno. Cuando lo poníamos todo al macollaje, tenemos un rendimiento que ustedes pueden ver acá. No difiere mucho de poner 120 al macollaje y 40 en antesis, y no difiere mucho de poner 120 kilos al macollaje, 20 en hoja bandera y 20 en antesis. Pero fíjense ustedes cómo cambian los valores del porcentaje de proteína en la medida que demoramos las aplicaciones de nitrógeno, y fíjense ustedes cómo cambian también los valores de W cuando demoramos las aplicaciones de nitrógeno. Entonces, en función de esto, lo que yo quisiera redondear y concluir de alguna manera es que la fertilización nitrogenada temprana nos está afectando el rendimiento y la proteína en forma variable, dependiendo de la situación. La fertilización nitrogenada en el periodo de antesis no afecta el rendimiento, ¿no es cierto?, pero incrementa la concentración de nitrógeno en los granos. Y dependiendo del grupo de calidad, mejora algunos parámetros relacionados con la calidad panadera de las harinas. Claramente, el cultivo de trigo define rendimiento en etapas tempranas y los parámetros de calidad se definen en estadios tardíos. Para realizar estimaciones de los requerimientos de nitrógenos, hay metodologías de diagnóstico basadas en análisis de suelo, que las mencioné. También hay herramientas que se pueden utilizar de monitoreo de la nutrición nitrogenada del cultivo durante el ciclo mediante mediciones de clorofila o de reflectancia del canopeo. O sea que tenemos herramientas para definir muy bien la dosis de nitrógeno a aplicar pensando en un rendimiento determinado. Pero si estamos pensando en calidad, no es una buena estrategia pensar directamente en incrementar la dosis de nitrógeno temprana, sino definir el rendimiento, aplicar esa dosis y pensar en la cantidad de nitrógeno que puedo aplicar en forma tardía. Bueno, yo de mi parte no tengo nada más para comentarles, solo mostrarles la tapa del libro que hemos editado con el doctor Fernando García y que está disponible, en donde podrán encontrar en un capítulo dedicado particularmente al cultivo de trigo varios de estos aspectos relacionados con la calidad, además de nutrición de determinados cultivos de importancia regional y demás. Para terminar, y ya vamos a las preguntas, permítanme que presente esta banda roja porque estoy muy contento y bueno, discúlpenme. Bueno, Hernán, muy buena la presentación, creo que el mensaje fue claro. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, hay varios que quisieran ganarla de alguna manera, pero ni así pudieron. Ingeniero, Sí. las aplicaciones tardías, ¿cuáles son las fuentes de...? ¿Dónde está? Perdón. Gracias. ¿Qué fuentes de nitrógeno se sugieren o se usan? Aquí hicimos
esa experiencia que le mostré con los trigos de calidad 1, 2 y 3, que es la tesis de Ariel Cuatro, que ya tiene unos añitos, en esa experiencia teníamos las aplicaciones de moradas hechas de dos maneras. Eran en el mismo momento, justamente en el momento de antesis del cultivo, una fue directamente con urea sólida y la otra fue exactamente la misma dosis, pero aplicada en forma foliar. No tuvimos diferencia en ninguna de las dos, probablemente porque a los 2 días de haber fertilizado en forma sólida, hubo una precipitación que permitió la incorporación al suelo. Supongo que debe ser mucho más eficiente pensar en aplicaciones foliares, me imagino. La misma urea diluida en agua. La misma urea diluida en agua. Bueno, hay un producto, una marca comercial por todos conocido, que es Solú, que es una solución de urea libre, baja en biuret, por supuesto, ese es el requisito clave para no producir ningún tipo de daño por quemado al cultivo, por supuesto. Y las dosis variaron desde 20 hasta 40 kilos de N en esa aplicación tardía. Sí, cuando es difícil poner el rinde objetivo sudoeste de Buenos Aires para conseguir el grado de suficiencia de rendimiento y sobre todo en condiciones económicas complejas como este año. En algunas experiencias, hace unos cuantos años que hicimos algo de foliar Solú, veíamos que algunas veces se nos fue todo a rendimiento aún aplicando en antesis. No sé si puedes comentar algo más de eso. Bien, generalmente cuando uno en aplicaciones en antesis nota cambios en el rendimiento es porque evidentemente se había quedado muy corto. Uno se había quedado muy corto. Entonces el cultivo lo primero que hace es prioriza la definición, digamos, de mayor peso de grano y demás, entonces aparece en el rendimiento. Una vez que está solucionado el problema de rendimiento, ahí uno puede empezar a pensar en el tema proteína. La cuestión es una cuestión de timing. Yo veo que generalmente, por una cuestión operativa y por facilidad de manejo, el productor quiere terminar de sembrar el trigo y no quiero entrar más, es lo que te dice, no quiero entrar más. Y en realidad, lo que nosotros estamos viendo es que quizás al momento de la siembra lo más conveniente es solucionar el problema de los macronutrientes fósforo, eventualmente azufre, si el suelo y el ambiente marca deficiencia. Y yo diría que la aplicación de nitrógeno, aún para rendimiento, tratar de correrla un poquito más atrás. No estoy pensando en macollaje tardía, no, estoy pensando en el estadio de 2, 3 hojas, es lo que habitualmente estamos viendo, pero ese ir hasta 2 o 3 hojas implica correrme desde la fecha de siembra normal por lo menos 1 mes y medio a 2 meses más atrás, me permite saber cómo viene el año, sobre todo en la zona más al oeste, que podríamos llegar a tener problemas de agua, nos permite timbiar un poquito, y desde el escritorio tratar de ver si podemos demorar la aplicación de nitrógeno. Y después yo creo que también hay maneras de monitorear cuándo es necesario hacer esa aplicación foliar para mejorar calidad. Casualmente, tengo una transparencia acá atrás, lo que se ha visto en otros trabajos, en Inglaterra y demás, y también lo hemos visto acá ya hace unos cuantos añitos este trabajo, hay una muy clara relación entre el nitrógeno de la concentración de nitrógeno en la hoja bandera del trigo y el contenido de proteínas a la cosecha del grano. O sea, la proteína que va a tener el grano surge del nitrógeno que tiene en la hoja bandera. Ustedes saben que en ese estadio la hoja bandera es la parte foliar más importante del cultivo. Entonces, si la concentración de nitrógeno en esa hoja bandera es importante, yo voy a poder llenar con buena proteína mi grano. Si mi nitrógeno en la hoja bandera es muy bajo, evidentemente la proteína va a ser menor. Esto, de alguna manera, uno si piensa en hacer una determinación de nitrógeno en hoja bandera y está pensando en mandar una muestra al laboratorio, secar la muestra, molerla, hacer análisis tradicional de Kjeldahl, ya la cosecha se me fue, pero, siempre hay un pero en la vida,
hay aparatitos, como este es el más difundido de todos, el medidor de clorofila, el Minolta, o hay otros aparatos, el Greenseeker o otros equipos, que permiten tener una estimación rápida del contenido de la concentración de nitrógeno, y esto está fuertemente asociado al contenido de clorofila. Esto es para un determinado material, antes que me lo digan me atajo, y me parece que es una línea interesante que habría que retomar. Después de tantos años de dejarla de lado, creo que es interesante pensar en esto. Lo importante, creo, lo conceptualmente importante es, si no tengo nitrógeno en la hoja bandera en cantidades importantes, no puedo pretender tener proteína. Entonces, si yo sé que no tengo nitrógeno porque tengo un bajo valor de clorofila, voy a poder utilizar esto como una forma de diagnosticar cuándo necesito hacer aplicación foliar de nitrógeno o cuándo no. Acá, Lalo, buenas tardes. Hola, buenas Yo tardes. trabajo en el sudeste de Buenos Aires, la zona de Necochea y Lobería, y bueno, veníamos con mucho trigo francés y en realidad sabemos que, bueno, como dijiste vos, no se adapta mucho, pero ¿qué pasa con algún grupo 1 intermedio como el Klein Rayo? ¿Lo tienen medido? O sea, que rinde realmente más que otros grupos 1 y que la calidad es buena, pero también respondería tanto la proteína y el W a fertilizaciones tardías? Mira, yo sinceramente te tengo que decir que en los últimos años no hemos avanzado mucho más en este tema y las razones son de público conocimiento, digamos, como que uno le hablaba de poner nitrógeno y la cosa se complicaba más, ni hablar pensando en calidad. Yo creo que hay bastante para avanzar en esto. Hay una buena variabilidad. Cuando uno habla con la gente que trabaja en genética de trigo, bueno, por aquí está Pablo Abate, que trabaja en Balcarce en ese tema. Él me ha mostrado información de la gran variabilidad que hay en los distintos parámetros de rendimiento y en calidad, y dentro de cada grupo de calidad hay tela para cortar, para elegir los materiales y demás. También es cierto, y me parece que es importante recalcar, que si estamos pensando en calidad, el tema de aplicaciones de fungicidas, de control del tema de micotoxinas, también es un tema que tenemos que tener muy en cuenta si pensamos que alguna vez vamos a exportar de vuelta como en las buenas épocas. Pero me parece que hay bastantes, creo que hay materiales para elegir de acuerdo a la zona, en función no solamente de rendimiento, que es lo que uno se ha visto obligado a hacer fuertemente en los últimos años, sino también tratar de balancear el efecto rendimiento y calidad. Una vez que está definido eso de la parte de material genético, todo lo que es el paquete de fertilización y demás, me parece que es fundamental, trabajando con metodologías de diagnóstico. Por lo que mencioné antes, no es una buena alternativa pensar en poner mucho nitrógeno de una, porque justamente vamos a tener o podemos generar problemas ambientales que no son deseables. Entonces creo que hay bastantes cositas para hacer. No sé si Pablo vos querés agregar algo respecto a la variabilidad de los materiales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que lo sustancial lo comentaste. Hay un efecto por un lado del cultivar y por otro lado de la fertilización nitrogenada. Para proteína predomina el efecto de la fertilización. Para gluten hay un efecto de la fertilización, pero hay distintas respuestas entre cultivares. Y para W es más importante la diferencia entre cultivares que la respuesta que uno puede tener a la fertilización. Yo creo que lo que uno ayudaría si uno trata de pensar cuál es la variable que quiere corregir en el cultivo respecto a las experiencias anteriores. Si uno que quiere corregir es proteína, tiene que revisar su esquema de fertilización. Si quiere corregir el W, tiene que revisar su esquema de elección de cultivares. Claro. Y el gluten es intermedio. Claro. Hay otras variables de calidad, pero que no son las que más se pagan. Claro. Por eso es que Lalo y yo hemos referido a esas variables de calidad que son las que generan más precio. Claro. Yo creo que hay una cosita más que se puede agregar y que ha cambiado en los últimos años, y es justamente que la aparición de los benditos y famosos silos bolsas permitirían al productor tener alternativas para segregar la calidad de su producción. Yo me imagino que, pensando en fertilizaciones demoradas, con monitoreos en base al contenido de clorofila, que son relativamente rápidos y demás,
permite almacenar el material de manera diferencial, separar por lotes, separar por áreas, como ustedes quieran, pero se podría llegar a hacer algo que antes era más complicado. Yo me parece que el desafío es tratar de lograr captar por parte del productor un beneficio por calidad. Si vamos a terminar diciendo que se lo va a quedar el acopiador o el molinero, me parece que estamos complicados. El productor la va a seguir viendo pasar. Yo me parece que el productor tiene que hacer el esfuerzo de segregar en origen y en función de eso manejarse. No es una anécdota, pero me ha pasado en varios productores que me han consultado. Cuando van al molino a entregar su muestra, el problema es que la medición se hace con el medidor de gluten del molino y lo calibra el molino y el resultado es el que le da al molino. Me parece que el productor tiene que preocuparse un poquito más para hacer valer realmente su producción y hacer valer su valor de calidad de producción. Si queremos que alguna vez salgamos de esta situación de seguir vendiendo trigo a granel. Argentina durante mucho tiempo vendió vino a granel y así nos iba. Bueno, hoy en día creo que en eso se aprendió bastante y a todos nos gusta decir, bueno, estoy tomando esto o este otro vino y este me gustó más y este no, este para el pescado, bueno, perfecto, está. Bueno, hoy en día estamos haciendo galletitas con la misma harina que usamos para hacer pan dulce o para hacer fideos. No tiene sentido. Bueno, creo que hay un largo camino por recorrer y bueno, habrá que hacerlo entre todos los integrantes de la cadena, pero el productor tiene que ponerse firme, me parece. Sí, en las aplicaciones tardías en hoja bandera de fertilizante foliar, la aplicación simultánea de fungicida y fertilizante, ¿hay alguna sinergia, alguna...? Sí, mirá, me recuerda a unos trabajos de un colega de la Chacra Experimental de Barrow, un querido colega, Ricardo Berg. Ricardo trabajó mucho con trigos de otro momento, pero había una experiencia que me gustaba mucho mostrar, no la incluí porque, bueno, por razones obvias, pero él demostraba muy bien que cuando tenía trigos del tipo de Baguette 10, de muy buen rendimiento y demás, y que tenían problemas de sanidad, cuando le ponía fungicida, él lograba un muy buen incremento de rendimiento por la aplicación del fungicida, pero resulta que se le caía del grado 1 de calidad, se le iba a grado 2, porque no le daba el peso hectolítrico, se le venía bajo de proteína, entonces lo que ganaba en rendimiento lo perdía a la hora de entregar al molino, lo perdía totalmente. Entonces, yo creo que justamente hay que combinar ese efecto de fungicida más el efecto de la aplicación foliar, para que justamente podamos mantener ese rendimiento alto y que no caiga la proteína y que me complique a la hora de vender el trigo. Yo le puse bastante énfasis al tema de las micotoxinas. El hecho de que Brasil se haya alineado con Europa nos complica las cosas. Los límites de detección son cada vez más bajos, las maneras de medirlo son cada vez más estrictas y no hay dudas. Cuando vos te pasás, sos boleta. Entonces, bueno, creo que vamos a tener que trabajar cuando pensemos en calidad, con el tema de aplicaciones de fungicida, con aplicaciones de moradas de nitrógeno, y bueno, y ahí tendremos realmente trigo que puedan ser de calidad diferenciada. Hola, una pregunta. ¿Podría afirmar o, digamos, descartar el hecho de que en la zona 2 las condiciones ambientales de fin de ciclo ponen un límite a la calidad alcanzable de las variedades? Perdón, no te entendí. En la zona 2 no te escuché. Sí. No te escuché. Espera que... Si en la zona 2 las condiciones ambientales de fin de ciclo ponen un techo a las calidades alcanzables. Y otra pregunta, si podía desarrollar un poco sobre los diferentes modelos de diagnóstico que estuvo mencionando, pero que yo particularmente no conozco. Bien, sobre lo de la zona 2, por ahí el que tenés a tu izquierda, por ahí te puede decir algo al oído, capaz que Pablo te puede decir algo más al respecto. No, yo revisé mucho la base de datos de INASE, que vos
vos mencionaste un poco, y la verdad es que se puede obtener cultivares de alta, no cultivares, lotes de alta calidad en cualquier lugar del país, no es limitante. Lo que hay que elegir es bien el cultivar adecuado y hacer un esquema de fertilización razonable. Respecto vos me preguntabas por el tema de las metodologías de diagnóstico. Bueno, lo que se utiliza en todo el país, lo más conocido, es la determinación del contenido de nitrógeno bajo la forma de nitrato en los primeros 60 centímetros de profundidad del perfil. Eso te da una idea de cuánto nitrógeno vos tenés al momento de implantar el cultivo, digamos. Pero eso, como bien se ha dicho en más de una oportunidad, es una foto que uno saca al momento de tomar la muestra de suelo. Por eso es que en los últimos años, y particularmente para el sudeste bonaerense, hemos desarrollado la metodología de nitrógeno incubado en anaerobiosis, que nos permite tener una idea, método de los dígitos oscilantes, pero funciona bien, funciona bien, de cuánto es la cantidad de nitrógeno que se va a liberar desde el momento de la toma de la muestra en adelante. Entonces, de alguna manera, esto nos permite tener una mejor estimación de cuál va a ser la oferta de nitrógeno para el cultivo. Si yo defino, porque conozco mis lotes, la demanda que voy a tener en función del rendimiento objetivo, y hago aplicaciones de nitrógeno relativamente en tiempo y forma, creo que voy a tener buena eficiencia del uso de nitrógeno, ¿tá? Entonces, creo que la clave está en tratar de desarrollar, o sea, este avance de complementar la disponibilidad inicial con el aporte por mineralización durante el ciclo es realmente muy importante, por lo menos para las zonas del sudeste bonaerense con altos contenidos de materia orgánica. Nos parecen que es un buen aporte. Y eso lo hemos visto tanto en trigo como también para el cultivo de maíz. Ayer hubo un taller en el cual justamente se habló de eso y se mencionó el efecto favorable de incluir este parámetro de incubación de nitrógeno en forma anaeróbica para maíces no solamente del sudeste, sino de zona núcleo y de la zona del centro de la provincia de Santa Fe. La pregunta de hace un ratito con relación de la aplicación del fungicida y el fertilizante foliar, no sé si incluía la parte técnica. Yo sí, específicamente te pregunto, ¿ves alguna inconveniencia de la aplicación en conjunto, en la misma aplicación del fertilizante y el fungicida por el tipo de gota, presión o lo que fuese? No, yo te digo, el que más trabajó en ese tema, mencioné a Ricardo, los trabajos de la gente de la Chacra de Barrow, los que hemos hecho nosotros en Necochea y en Balcarce y en Tandil, tampoco hemos tenido problemas, justamente en la aplicación conjunta de los dos. Me parece que es una buena alternativa como para abaratar de alguna manera los costos, ¿no es cierto? Es una buena alternativa y fue totalmente factible. ¿Abuel? Más que nada para que comentes tu opinión respecto a, con las aplicaciones tardías de nitrógeno, ¿qué niveles promedio podemos esperar de aumento en proteína, pensando en que no quede que se solucionan todos los problemas si no hacemos bien las cosas de inicio, digamos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión está puesta ahí en la transparencia. Si ustedes miran acá, aquí tenemos, en función del contenido de clorofila que tenemos en el momento de espigazón, aquí tenemos el contenido de proteína. Estas son aplicaciones de 20 y de 40 kilos de nitrógeno aplicados en forma tardía, y podemos tener en el mejor de los casos incrementos del orden del 2% de proteína como máximo. Esto está más o menos calculado para trigos del orden de entre aproximadamente 5 toneladas. Si tuviéramos trigos de rendimientos muy superiores, obviamente el incremento de proteína no sería tan elevado, o no podría ser de tanta magnitud como un 2%. Bueno, Hernán, creo que quedó bastante clara la idea. Hay que pensar el trigo como un specialty y no como un commodity. Y basarnos en estrategias de diagnóstico en distintos
etapa de fenología del cultivo de acuerdo a la estrategia y el resultado que nosotros queremos obtener. De acuerdo, Matías, de acuerdo con eso. Bueno, podemos dar por concluida la charla y un fuerte aplauso.